pero yo creo Bien, continuamos entonces donde nos hemos quedado. Estábamos hablando de la secretina, hemos acabado de hablar de la secretina. Vamos a mencionar a este que lo dice como péptido inhibidor gástrico, que también debería ser llamado como péptido insulinotrópico. 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 Dependiente de la glucosa. Dependiente de la glucosa. Ahí tenemos a este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa que es secretado por las células K del duodeno y yeyuno y estimula la liberación de insulina. Por eso la característica de llamarlo como péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, insulinotrópico. ¿Por qué lo llamamos así? Porque va al páncreas y este no solamente actúa sobre la parte exógena del páncreas, este actúa sobre la mismísima parte endocrina del páncreas. Por lo tanto, permite la liberación de insulina. Tengo que preparar al sistema endocrino metabólico para la digestión de la glucosa o los distintos carbohidratos o hidratos de carbono que ingiere la persona. Es así que para quien controla o qué hormonas estimulan la secreción del péptido insulinotrópico o también péptido inhibidor gástrico, es los hidratos de carbono, ¿no? Principalmente hidratos de carbono. Luego estarán las grasas, es decir, las proteínas, que también son fuente calórica. ¿Qué va a hacer esto? Además de estimular al páncreas, va a inhibir la secreción de ácido gástrico. Si hay la liberación de este, lo que vamos a tener en respuesta a nivel del estómago es inhibición. Vamos a inhibir la secreción de ácido gástrico. Muy bien, ahí está esto que es el péptido inhibidor gástrico y vamos a tener uno más en este capítulo, por si acaso, porque vamos a ver ya la parte del sistema endocrino, cómo aumentan las hormonas. Vamos a tener a la motilina secretada por las células M. Las células M. Estas eran las células K. Esto representaba las células S. Esto está representando las células I. Y esto está representando las células G. Las células M lo que van a hacer en duodeno y yeyuno, solo en duodeno y yeyuno, van a estimular la motricidad gástrica y la misma motricidad intestinal. Entonces la motilina lo que va a hacer es estimular el vaciamiento del estómago y la porción de duodeno, yeyuno e ileo. La motilidad gástrica y la motilidad intestinal. ¿Quién estimula a la liberación de motilina? Los ácidos, consumo de ácidos, las características de las grasas y otro factor que estimula la motilina es la misma estimulación parasimpática con la ACTH. La parte parasimpática que hemos dicho que hace con la ACTH llega hasta el plexo submucoso y llega al epitelio, generando que la parte de la mucosa produzca esto que es mayor motilidad gástrica y mayor motilidad intestinal.
mayor característica de motilidad y mayor repercusión, perdón, a nivel de mientérico también, ¿no? Para esto de la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. Entonces, la motilidina está siendo estimulada por la misma ACTH del sistema parasimpático. ¿Qué nos dice Guyton en relación a las hormonas? Las diferentes hormonas lo que van a tratar de hacer es regular la digestión con mecanismos de inhibición y con mecanismos de estimulación. Lo que tratan de hacer es estimular la digestión y la absorción de los diferentes nutrientes. Bien, ¿qué más? Eso se conoce hipotéticamente de la motilina. ¿Por qué? Porque si hablamos de la secreción nerviosa, decimos que esa es una hipótesis, ¿no? Entonces, eso para la motilina. Y la misma característica que la ingestión de alimentos, cuando uno ingiere bastantes alimentos, acá solo tenemos cuando ingiere bastantes alimentos con proteínas o hidratos de carbono, a lo contrario, no estimulan. Las proteínas y los hidratos de carbono lo que van a hacer es inhibir. Os repito, miren este ejemplo para la fisiopatología de la obesidad. Esto es para la fisiopatología de la obesidad. Las proteínas y los hidratos de carbono lo que hacen es inhibir a la motilidad intestinal. Entonces, cuando una persona obesa más basa su dieta en los hidratos de carbono, lo que está haciendo es inhibir la secreción de motilina. Se tiene la base fisiológica de que hay secreción con este tipo de ingesta. Pero ahora, ¿dónde están los receptores y dónde es el mecanismo fisiológico? Todavía es incierto, no son bien conocidos. Entonces, por eso el paciente, pero se explica fisiopatológicamente, que cuando el paciente obeso ingiere más hidratos de carbono, entra en un círculo vicioso de ¿qué? De ingerir hidratos de carbono, inhibir a la motilina. Inhibe a la motilina, se inhibe el tránsito intestinal. Se inhibe el tránsito intestinal, empieza la dilatación intestinal. ¿Bien? Entonces, eso es uno de los mecanismos fisiopatológicos en obesidad. Vamos a hablar en un tema completo de esto que es el movimiento del tubo digestivo. Ahora vamos a hacer una introducción. Ya que hemos visto al sistema simpático y al parasimpático, nosotros vamos a hablar del movimiento de propulsión. Primero que se llama el movimiento de propulsión. Y un segundo movimiento que es el de mezcla. Muy bien. Esta ejemplificación que vemos en esta imagen es mi movimiento de propulsión, donde alrededor del intestino se crea un anillo de contracción y este es mi anillo de contracción, provocando que el siguiente segmento marcado con rojo genere una onda, se llama onda de frente de distensión. Entonces, este mecanismo, entendámoslo de esta manera. El parasimpático ha venido a este segmento, ha generado una estimulación del músculo liso y está produciendo en este segmento, en este pedacito, una contracción peristáltica. Hay diferentes circuitos eléctricos, hay circuitos en serie, en paralelo, para la conexión eléctrica, lo que nos da muchas facilidades. El circuito en serie lo podemos armar como para aprender aquellos que tienen intuición de electricidad y aquellos que no, les explico. Podemos prender focos con un circuito en serie y además conectar un enchufe. ¿Bien? Esto es el circuito en serie. El circuito en paralelo quiere decir que primero va a servir uno generalmente para tomar las tomas de corriente y el otro circuito para los focos, ¿no? Esto podemos hacer. O podemos mezclar, y viceversa también, los circuitos en serie y en paralelo. Pero de estos circuitos, lo que tengo que entender es que
en los circuitos en paralelo, sí se puede prender un solo foco con un interruptor y con otro interruptor otro foco. ¿Me dejo entender del circuito en paralelo? El circuito en serie no hace eso. El circuito en serie, prendo este foco y también se va a prender este foco. Esto es un circuito en serie para el concepto eléctrico y este es un circuito en paralelo para el concepto eléctrico, ¿no? A ver si alguno de ustedes es electricista. Igual que en que les habla, mis 6 semestres en la San Marino, si alguien ha visto Betty la Fea. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener esta contracción peristáltica por una señal parasimpática y a su frente vamos a tener una relajación completa. La onda de distensión es una onda de relajación, no es una onda de contracción, es una onda donde está viniendo el sistema simpático y a lo contrario del parasimpático, está produciendo inhibición de la musculatura lisa. Muy bien. Vuelve, es como mi circuito, como les explicaba en paralelo. Acá he prendido el foco, acá con un interruptor he prendido el foco, y luego, después, cuando a mí y yo quiera ver el otro foco prendido, recién prendo el otro foco. Y aquí vendrá otro foco y recién prenderé ese otro foco. El sistema parasimpático actúa en este tipo de circuitos. ¿Para qué? Para generar primero una estimulación peristáltica en un punto, en un anillo se lo llama, anillo de contracción. Luego, que va a desplazar el bolo alimenticio o el quimo, en el caso del duodeno yeyuno ilion, quimo, hacia adelante, en los 6.5 a 7 metros de este duodeno yeyuno ilion, van a venir las contracciones peristálticas y una onda de distensión. A todo esto lo llamamos movimientos de propulsión. Hemos entendido, supongo, el movimiento de propulsión. Muy bien, viene la onda peristáltica, viene la onda de frente. Luego viene otra onda de contracción peristáltica donde estaba la onda de distensión. ¿Para qué? Para que un tercer segmento recién forme la otra onda de distensión, ¿no? Entonces eso hace. Primero se forma un anillo de contracción, luego una onda de distensión. Luego otro segundo anillo de contracción y recién se forma una tercera onda de distensión. ¿Bien? Entonces eso hay que recalcarlo para el movimiento de propulsión. Vayamos a ver otro tipo de movimiento. No está. Vayamos a ver el movimiento de mezcla. Para el movimiento de mezcla me voy y me grafico estómago. El alimento ingresa desde esófago hasta estómago. Estómago tiene dos esfínteres, uno a nivel del esfínter esofágico inferior y de la porción superior del cardias, y otro que va a constituir mi esfínter pilórico. Ambos esfínteres, a la llegada del bolo alimenticio, lo que hacen es cerrarse. Se cierran. Bien. ¿Para qué? Para que el alimento no vaya ni en este sentido ni en este sentido. Una vez que llega el alimento, vienen las cucharas, lo que han comido una parrillita, que han comido avenita, o como su docente no han comido nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los que han comido, ¿no? Entonces ahí va a llegar las características de alimentación al sistema gástrico, alimentación. Ya van a llegar a la parte médica. Pues. Cuando lleguen a la parte médica, les vale. Y otra de las malas costumbres que tiene el médico, mala costumbre, mal hábito, comer en 5 minutos o 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso ese tiempo nos dejan en la emergencia para comer. ¿No? Porque como es emergencia, no hay pues un espacio donde uno se siente a comer. Y solo dan ese mismo periodo, ¿no? El periodo de las 12 para realizar la comida. Pero si se pasa, ni modo. Acabar la guardia. Entonces, lo que tenemos en el estómago es propiamente estos movimientos de mezcla. Quiere decir que el estómago actúa como una bota de vino. Alguien ha tomado vino en una bota, los tarijeños, y acá los que nos visitan de Perú, Brasil, Chile, yo que siempre promociono mi tierra querida, hay Tarija, vayan a Tarija y ahí van a encontrar botas de vino.
Y ahí, ¿qué hace el vino? El vino se mezcla, el vino está bien conservado, es otra cosa. ¿Qué le pondrán a la bota? Bien, vamos acá e ingresa el bolo alimenticio y el bolo alimenticio va a hacer esto. Va a mezclarse con los jugos gástricos. En este circuito, en este sistema de circuito, pareciera como una onda viene, se topa con el esfínter y lo que va a hacer es otra onda de regresión. Una onda viene propulsiva y viene otra onda. Y esto genera este circuito dentro del estómago. Esto genera este circuito de mezcla. Gracias a que ambos esfínteres están cerrados, hace esto el alimento, gira, hasta mezclarse con ¿quién? Con los jugos gástricos, con el pepsinógeno, con el ácido clorhídrico, ¿no? Y ahí la característica de estos tipos de ondas peristálticas. La de propulsión y el movimiento de mezcla. ¿Qué más en relación a las características del intestino? Hay que ver que estos movimientos de mezcla no son muy continuos. Si les he hablado de los mismos movimientos de constricción que se producen, va a haber un anillo de constricción. Para el movimiento de mezcla también se va a generar un anillo de contracción que suelen durar entre 5 segundos, ¿no? Y gracias a eso, no solamente el estómago, no solamente está permitiendo girar el alimento entre sus paredes, sino también gracias a la contracción de estómago, lo que va a hacer es generar la acción enzimática con esos movimientos. El pepsinógeno que vaya y degrade a las proteínas, a las macromoléculas de proteínas, y que actúe sobre tal, ¿no? Nosotros hablamos de un concepto anatómico después de esto de la circulación, un concepto fisiológico, el concepto anatómico que ya lo saben, ¿no? Este concepto lo voy a mencionar aquí donde está bueno, no sean mis estudiantes. Anaí Torre va a ser 1, Andrea Aguilar va a ser 2, Cervantes Camacho 3 y Dubeiza va a ser 4. Vamos con 1. ¿Dónde está 1? Vamos a recordar anatomía. 1, active audio. Quieren que anote siempre sus nombres, ¿no? Aquí no estoy, participó. ¿Están ahí? Sí. Ya, ¿qué Benítez está la 1? ¿Qué Benítez está la 2? Doctor. ¿Anaí? No, dijo número 2. No, dije, le señalé la 2. Ahí no sabemos ni la 1 ni la 2, ¿no? Vamos con el número 2, entonces, de participación. El 2, ahora sí el 2. Ahora sí el 2. ¿Qué es el 1? Es es la vena, la porta vena intestinal. La que no se acuerda. ¿Quién es el número 3? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Dónde está el número 4? No recuerdo. Ya, está bien, no importa, no importa. No importa que me hagan renegar, pues, ¿no? Como no es su vesícula, ¿no? Entonces, háganlo renegar al docente, háganlo renegar. A mí me molesta que no sepan. En fisiología, nada menos, en cuarto semestre de medicina. ¿Dónde está el número 4? No, hombre, ya. Por estas cositas uno reniega y se topa con... Levante la mano alguien que me ayude. Ahí está, Matthew, ¿cuándo no, Matthew? Ya, dígame el 1, ¿qué es? Lo que supongo ahorita yo, la verdad, es la vena mesentérica, ¿no? Exacto. ¿Por qué es la mesentérica? Porque sabemos que se une con la esplénica y forma la porta, Matthew. Exacto.
Y para explicarles el concepto fisiológico, tienen que conocer esto. Tienen que conocer esto. ¿Qué es el 2, Matthew? La mesentérica, pero la inferior. Excelente, Matthew. Ya, eso lo más necesitaba para esta imagen. ¿Por qué? Porque no están esos nombres en esta imagen. Porque cuando yo agarre un libro de fisiología o de lo que sea, van a estar suponiendo que ustedes ya saben. Y en teoría tendría que ser así. Si han pasado anatomía 1, anatomía 2, fisiología 1 y fisiología 2. Lo que me interesa de este circuito es entender desde la pared intestinal. Ahí está intestino. Esto es intestino. 7 metros donde los distintos alimentos y nutrientes, proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas, van a dirigirse al sistema capilar venoso. Este sistema capilar venoso, como lo dice Guyton y como también lo dice Kay Moore, cuando han estudiado Kay Moore que se metía a fisiología, está transportando sangre oxigenada. Esta vena no es una completa vena que está recogiendo desechos como dióxido de carbono. A diferencia de las distintas venas del cuerpo, el sistema porta tiene todavía 60% de oxígeno. Si hablamos en presiones, le puedo decir que tiene un 60% de la PO2 todavía, la vena porta. ¿Tienes? ¿Por qué? Porque si hablo de los capilares, ¿cuánto tendrán? Tienen 95. Entonces tengo que entender que la PO2 de la vena porta es de 60. ¿Para qué? ¿Y con qué concepto? Porque dentro de la pared intestinal o recogiendo de la pared intestinal no solo están viniendo sustancias de desecho. Ya, se ha gastado para dar la irrigación a través de los capilares de la PO2 que venía con 95 milímetros de mercurio, se ha gastado oxígeno. Pero en este capilar venoso, la PO2 va a ser de 60, sí. No va a bajar a lo que normalmente desciende. ¿A cuánto desciende la PO2 normalmente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? Valeria, ¿a cuánto desciende? Normalmente la PO2 en el capilar venoso, en todo el cuerpo. O a nivel pulmonar, para ser preciso, o a nivel de todo el cuerpo, y igual llega al pulmón. Valeria. Doctor. ¿Hay 2 Valerias? Sí. Ya las 2, respóndanme. Las 2. ¿A cuánto es la PO2 capilar? Ven, y ya me he olvidado del respiratorio. Yo aplazo, gente. Doctor. ¿Es de 102 milímetros de mercurio? No, no es de 102. No es de 102. En la parte del cuerpo no es de 102. Alguien que sepa la PO2 capilar venosa. Mati, gracias por existir, Mati. Es de 40 o 45, No, si no me equivoco. sí, 40, sí, iba a decir 40 igual. 40, es de 40, está bien, es de 40. Muy bien, a los dos, así está bien aprender. Es para ustedes, para su profesión, para que mañana les contraten, pues, para que mañana les busquen, para que mañana el doctor Ayala les recomiende. ¿No? Pucha. Entonces de 40, pero acá, ¿qué estamos diciendo? La particularidad es que da con la vena porta con una PO2 de 60. Además de quedar con esa PO2 de 60, las venas intestinales se agrupan, ¿no? De duodeno, yeyuno e ileón, van a ir a la vena mesentérica superior, a esta vena mesentérica superior. Y lo que respecta del todo el intestino grueso, de la parte del colon descendente, la flexura cólica izquierda, colon sigmoides y recto, donde se va a absorber agua de preferencia, y algunos electrolitos como el sodio, van a venir a la vena mesentérica inferior, Y entonces yo tengo que entender que la mesentérica inferior, y llevarme este concepto a la tumba, viene del colon, de la última parte,
y está recogiendo agua y está viniendo electrolitos a esta vena mesentérica. Y a la mesentérica superior todos los nutrientes habidos por haber. Bien, y además que cuando llega todo esto, la porta está teniendo una PO2 todavía de 60 milímetros de mercurio. Muy bien, eso es para resaltar y recalcar de la circulación desde el aparato intestinal, ¿no? Desde la circulación propiamente, desde esto que representan los pliegues, que están las diferentes pliegues, criptas, la porción de la mucosa donde se realiza la absorción intestinal. Y van a pasar a estos capilares venosos. ¿Bien? Bien, vamos con la parte de, eso representa la circulación, eso es el sistema porta. Algo más que hay que mencionar siempre del sistema porta, es que una vez que el sistema porta ha ido, ¿no? Ya saben que el hígado se divide en, ahí están los 8 lóbulos hepáticos, y esos 8 lóbulos hepáticos se dividen en torno a la división de la vena porta. La vena porta del lado derecho y la vena porta del lado izquierdo. Luego, cuando llega a esto que se llaman los sinusoides hepáticos, se recogen las sustancias de desecho y a través de la vena hepática, la PO2 ya es de 40 milímetros de mercurio. ¿Bien? La PO2 en la vena hepática es de 40. Llegando a la vena cava y en la vena cava a la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar, los distintos vasos y capilares pulmonares, con una PO2 de 40. A cargar con 105 y de 105 va a bajar a la parte de 95, entre 102 y 105. ¿Bien? Ahí alguna corrección. Entonces, para las características de irrigación, mi principal exponente, ¿cuál es? ¿Quién va a dar la mayor proporción de irrigación arterial? Obviamente, ¿de dónde está viniendo esos 95 milímetros de mercurio de PO2? Está viniendo de la aorta. Nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo. La PO2 de la aorta es de 95 milímetros de mercurio. Por el shoot pulmonar que existe, ¿no? Ya saben que el shoot pulmonar que existe hace descender la PO2. Entonces ahí está la aorta y todas las ramitas, pues recuerdan las ramas viscerales del tronco celíaco, hepática común, la esplénica, la gástrica izquierda, la misma mesentérica superior, la misma mesentérica inferior. Esas entonces van a estar llevando una PO2, ¿bien? Y nosotros nos hace recuerdo, acá están para las ramas viscerales del tronco celíaco, acabo de hablar para hígado, estómago y la parte de vaso. Hay las arterias renales para los riñones. La misma hepática común da la gastroduodenal, la pancreatoduodenal superior. La pancreatoduodenal superior se divide en anterior y posterior. La mesentérica superior da la pancreatoduodenal inferior, que se divide en superior e inferior. Y la misma mesentérica superior da la ileocólica, la cólica derecha, y esta es la cólica media. Ahí están sus nombrecitos. Al lado izquierdo, la mesentérica inferior va a dar a la cólica izquierda, la cólica izquierda, esta va a ser la marginal primero, esta va a ser la cólica izquierda, da las ramas sigmoideas, no se olviden son entre 5 ramas sigmoideas, y da la rectal superior. Entonces, ¿de dónde está viniendo la irrigación? Hay algo que se llama el aneurisma de la aorta abdominal. Aneurisma ya saben que es una dilatación de la pared de la arteria. Entonces ahí está el aneurisma, que es un punto débil de tejido conectivo que puede ceder a las distintas presiones que existan en la arteria. Si nosotros vamos a la parte microscópica y añadimos algo más en relación a las vellosidades, ¿no? Entonces esto es una vellosidad intestinal. Y este es mi capilar, que está viniendo con una PO2 de 95. Este es mi capilar venoso que se va a ir con una PO2 de 60. Bien, PO2 de 95, PO2 de 60 a nivel intestinal, única y exclusivamente a intestinal. Pero al medio voy a tener esto que se llama vaso quilífero. El vaso quilífero me sirve también para la absorción de algunos nutrientes. Algunas vitaminas de orden de constitución grasa, y a algunos elementos grasos.
No se olviden que las grasas se absorben de manera directa al vaso quilífero. Por eso se llama el vaso linfático. Este es un vaso linfático. ¿Pero por qué se llama vaso quilífero este vaso linfático? Porque va dentro de la diferencia de la linfa común y corriente. Este vaso linfático va a tener grasa en el líquido linfático. Va a absorber las grasas. Las grasas se absorben a este nivel. Es así que las grasas, si van por esto que es el vaso linfático, y este vaso linfático, a ver, les hago recuerdo con la parte de anatomía, y voy y me agarro una parte de anatomía, y les digo con anatomía más, ¿dónde está la parte de abdomen? Les digo con anatomía, que les voy a ir mencionando con anatomía. Ustedes ya recuerdan esta parte de anatomía. Acá en la última parte, ¿qué vamos a recordar? Esos vasos linfáticos o vasos quilíferos, acá están esos vasos quilíferos, van a ir a la cisterna de Kilo. Cisterna de Kilo. De la cisterna de Kilo, conducto torácico. Conducto torácico, ángulo yugo subclavio del lado izquierdo, y van a ir al tronco brachiocefálico del lado izquierdo, luego vena cava superior. Este es vena cava superior. Es así como las grasas evitan la circulación hepática y van de manera directa al sistema circulatorio. Por eso una persona que ingiere grasas en su alimentación, pura carne de cordero, puro queso, queso de cordero, ahí están los quesos más saturados. Después, ¿qué va a pasar con esas grasas? Van a pasar estos vasos quilíferos a la cisterna de Kilo, conducto torácico y al sistema circulatorio. Y a obstruir vasos como las arterias coronarias, producir arteriosclerosis, ¿no? Entonces, eso de la denominación de estos vasos linfáticos. Bien, ¿qué más en relación? Vamos a retomar presentación. Vamos a compartir nuevamente los principios básicos de la función gastrointestinal. Y en esos principios básicos estamos recordando la misma circulación, ¿no? Entonces ahí están los principios básicos. Hemos descrito esos vasos quilíferos. Y algo más que mencionar, existe un control nervioso de este flujo sanguíneo. Quiere decir que el aumento del flujo sanguíneo puede ser por dos causas. Uno, el incremento de la actividad glandular. Si una persona ingiere mayor cantidad de algún tipo de alimento, proteína para la secreción de gastrina, por ejemplo, entonces va a tener mayor secreción de jugo gástrico. Y esa misma va a actuar como un círculo de retroalimentación. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo local y ese flujo sanguíneo local a nivel del intestino incrementa la actividad glandular. Esta glándula en las diferentes partes del intestino va a tener mayor características de secreción, ¿no? Entonces ahí la característica del eje circulatorio, ¿no? Qué contradictorio que esto sea producido por esa misma actividad glandular y a un efecto indirecto de la estimulación parasimpática, no a un efecto directo. Es un efecto indirecto. El aumento ya saben que el parasimpático no tiene efecto sobre el vaso. Entonces, lo que es un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque el parasimpático le está estimulando secretar a la glándula y la glándula, como efecto secundario, necesita mayor flujo sanguíneo y se da mayor flujo sanguíneo a esto por esas características de retroalimentación. Tenemos inhibición de algunos vasoconstrictores como el óxido nítrico para esta porción y así la dilatación. Pero si no hay parasimpático, pero sí hay simpático que está ejerciendo una acción sobre los distintos vasos. ¿Qué acción hace el simpático sobre los vasos sanguíneos? Va a producir vasoconstricción. Con ese efecto de vasoconstricción en las arteriolas, el
simpático disminuye la secreción glandular de todas las glándulas a nivel de porción intestinal. Entonces, si hay menos flujo de sangre, menos producción de secreción glandular, ¿no? Entonces, eso para el sistema simpático. Dentro de lo que representa la misma estimulación simpática, no solamente está produciendo la característica de vasoconstricción en el sistema capilar arteriolar, sino también tiene una acción sobre las grandes venas voluminosas intestinales. ¿Cuáles venas voluminosas actúan en respuesta a la parte simpática? Acá tenemos la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la misma vena mesentérica superior. Entonces, lo que dice Haidt es, existe estimulación simpática que va a producir vasoconstricción, pero de grandes venas intestinales. Porque no nos olvidemos que las grandes venas son las que van a tener en su pared músculo longitudinal. Los capilares o las venas que van hacia los capilares no tienen dicha acción. Por lo tanto, no van a producir a nivel capilar venoso vasoconstricción. Olvídense, son de estas venas, de la esplénica, de la misma mesentérica inferior, de la mesentérica superior, que les estoy haciendo recordar, que van a tener este efecto vasoconstrictor. Entonces, cuando una persona tiene un sangrado, cuando van, no diré las zonas peligrosas, porque ustedes conocen las zonas peligrosas de Cochabamba. Entonces van y sufren un apuñalamiento a la pared del abdomen. ¿Qué va a pasar con el efecto adrenérgico? ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tienen estimulación simpática, hay el efecto de lucha, el mecanismo de lucha y huida, ¿no? Y por ese mecanismo, la misma glándula suprarrenal está liberando noradrenalina y adrenalina, más adrenalina por la metilización, ya saben. Entonces, cuando haya un shock hemorrágico, lo que va a producir es que en estas personas